Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo número 17. Muy bien. Recuerden que ustedes pueden participar a través del chat o hacer uso de su micrófono para que yo les pueda resolver sus dudas. Vamos a ir adelantando algunas situaciones para que nos dé tiempo. Pues yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Aquí estoy poniendo mi cámara para saludarles. Y poder dar inicio a esta sesión. Aquí tienen mi correo por cualquier situación que se pudiera presentar. Tienen la opción de poder escribirme. El orden del día es el siguiente. Darles la bienvenida, como ya lo acabo de hacer. Revisar las áreas de oportunidad con base en las calificaciones de la semana número 1. Platicarles un poco cuáles son los objetivos de la unidad número 2 y cuáles son los aprendizajes esperados. Revisar contenidos académicos de la semana. Revisar las actividades integradoras que vamos a estar desarrollando y brindarles atención a sus dudas. Esa atención a dudas puede ser durante toda la sesión. Necesitan escribirme por el chat o hacer uso de su micrófono por si tienen cualquier situación que deseen comentar. Yo voy a ir avanzando un poquito mientras se conectan. A la sesión. Vamos a revisar un poco la retroalimentación. Encontré esta imagen y me causó bastante gracia porque aquí en la imagen, pues la persona, esta mujer, le está diciendo a este personaje qué es lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, le está brindando una retroalimentación. Le está diciendo que él requiere buscar más antecedentes, corregir la justificación, revisar la ortografía y hacer las citas en formato APA, ¿no? Y él, pues, es chistoso porque entiende prácticamente todo lo contrario. Entonces, es un objetivo de la retroalimentación que sea muy precisa para que ustedes puedan entender en qué aspectos pueden mejorar, ¿no? Entonces, nada más para empezar con un poco con algo gracioso, ¿no? Pero en realidad la retroalimentación les sirve muchísimo a ustedes para que puedan mejorar los aspectos de todos los criterios que se les evalúan. Entonces, ¿cuál es la retroalimentación que yo les voy a dar para esta sesión?
pues decirles que hay áreas de oportunidad que detecté en la semana número 1. Algo importante es el asunto del plagio, aunque no lo crean, hubo quien encontró una actividad en una plataforma, en un blog, y la descargó y nada más le cambió su nombre y me la mandó. Entonces, eso se considera plagio y se le asigna una calificación de 0. Y esta situación se le comunica a su tutora para que lo asiente en su expediente. Ya saben que si es reiterado este asunto, pues podría traerles mayores complicaciones como una baja del sistema de prepa en línea. Así es que no les recomiendo nunca que hagan algo así. Tengan muchísimo cuidado en citar la información, en hacer sus actividades ustedes. Se les comparten muchos recursos de apoyo, como ciertos videos en donde van paso a paso explicándoles qué es lo que tendrían que hacer. Y si tienen alguna duda me pueden consultar, pero les pido de favor que nunca recurran a esta situación porque pues les impide pues apropiarse del conocimiento del módulo que estamos llevando, ¿no? ¿Qué más detecté? En estas primeras actividades integradoras que enviaron, detecté que enviaron algunas actividades incompletas, o sea, que pusieron algunas secciones, pero que no las desarrollaron todas o que no desarrollaron todos los incisos, por ejemplo. Que en la actividad integradora número 2, en donde habla acerca de las estadísticas, que no lo llenaron, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque eso obviamente les reduce la calificación, ¿no? Entonces tengan muchísimo cuidado de entregar actividades completas que contengan todas las secciones. Y para eso les recomiendo, antes de entregarlas, revisar nuevamente todas las instrucciones y revisar la rúbrica. En la rúbrica se van a dar cuenta de todos los criterios que les evaluamos, ¿no? Entonces, ojo con esto de las actividades incompletas. También pasó que enviaron algunas actividades pues bastante desorganizadas, que pusieron las secciones pues no como se les indica en las instrucciones, sino como quisieron. Y eso dificulta mucho que se les pueda revisar las actividades, porque pues si no me dicen exactamente la respuesta de qué es, pues yo no sé, ¿no? Entonces, siempre les pido de favor que sean actividades muy bien organizadas. Las actividades siempre tienen una carátula, aunque las presenten en Excel, y deben de estar lo mejor organizadas posible, ¿no? Con un mismo tipo y tamaño de letra. Que si tienen recuadros, que vean bien, que se logren leer, que no se muevan las imágenes, las capturas de pantalla, porque eso dificulta muchísimo la revisión de sus actividades y si es un caso pues muy extremo, pues se les pone 0 en ciertos criterios, ¿no? Si no se alcanza a leer, por ejemplo, pues no puedo revisar sus respuestas. También me di cuenta de que enviaron actividades en un formato distinto a los que se solicitaron. Por ejemplo, la actividad integradora número 1 solicitaba que fuera una actividad que desarrollaran sí en Excel, pero que al final la presentaran en Word. De Excel nada más tenían que copiar las tablas o hacer una captura de pantalla. A ver, aquí me están escribiendo en el chat.
Buenas noches. Buenas noches. No sé si es Lisbeth o si la otra vez me dijo que me parece que está con otro nombre. Pero si me logran escuchar bien, podemos seguir con la sesión. Bueno, entonces, Buenas noches. buenas noches. Sí, ahora ya cambié el nombre, sí, es Lisbeth. Ah, perfecto, Lisbeth. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Se escucha muy bien, tiene buen Ah, audio y todo. perfecto. Gracias por la confirmación. Entonces podemos seguir sin ningún problema. Ahorita estamos Sí, revisando las áreas de oportunidad de lo que detecté conforme mandaron sus actividades integradoras uno y 2. De la actividad integradora 2, por ejemplo, mandaron en Word cuando se solicitaba en Excel, ¿no? Entonces tengan muchísimo cuidado con eso de los formatos, que sean exactamente los que les están pidiendo. O sea, si les piden un PowerPoint, es un PowerPoint. Si les piden un link en donde se vea su actividad, es un link. Si les piden un Word, porque este criterio se evalúa y es el actitudinal, y si envían un formato distinto a lo que se solicitó, pues pierden ese puntaje. Entonces tengan muchísimo cuidado con estas situaciones. Muy bien. Si hubiera alguna duda, si no, podríamos seguir con el punto número 3, que son los objetivos de la unidad y los aprendizajes esperados. Los objetivos de esta unidad número 2, que se llama Tratamiento de las medidas de tendencia central, son los siguientes: que ustedes puedan analizar las medidas de tendencia central para ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como de incidir en su comunidad. No crean que de todo lo que hablamos en este módulo no existe, ¿no? Porque hay quienes me pusieron ahí en sus reflexiones de repente de que pues nunca han utilizado la estadística, y eso no quiere decir que no la vayan a utilizar, pero seguramente que sí la han usado, porque todos los datos que nos presentan en general, así en las noticias, por ejemplo, en el desempeño de nuestro trabajo, utilizamos la estadística. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de tendencia central? La moda, la mediana y la media aritmética, que son las que vamos a estar revisando y con las que vamos a estar trabajando esta semana. Aquí se dan cuenta, es un tipo de distribución. Eh, Aquí le faltaría un poco más, pero es un tipo de distribución normal, ¿no? Como el que estuvimos revisando la semana pasada. El objetivo particular de esta sesión es que yo les brinde retroalimentación respecto de sus calificaciones obtenidas en la semana 1, que podamos presentar los objetivos de la unidad, repasar algunos conceptos y revisar eh, algunas, algunas dudas que ustedes presenten después de que yo explique qué vamos a estar realizando en las actividades integradoras. Entonces, si no hubiera dudas de esto, vamos a pasar a lo que sería el contenido, los contenidos de la semana. Si tienen dudas, me pueden escribir por el chat, yo aquí estoy al pendiente, o me pueden hacer uso del micrófono en cualquier momento que tengan dudas. ¿Con qué vamos a estar trabajando esta semana? Pues con tres conceptos, que son las medidas de tendencia central. Esto ya es muy de la estadística. La semana número 1 vimos un poco más de probabilidad, pero ahora vamos a estar revisando ya conceptos más específicos de la estadística, ¿no? Entonces, no se vayan a confundir con estas cuestiones, porque
parece de repente lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces vamos a ver el concepto y algunos ejemplos muy sencillos. Un concepto que vamos a estar utilizando en esta semana es el de promedio. Y aquí se nos indica que para calcular un promedio de una lista de datos hay que sumar los datos y luego dividir entre el número de datos. Y nos dan un ejemplo muy sencillo. Estas definiciones y estos ejemplos los tomé de un libro de INEA que me parece muy clarito. Es un libro de la secundaria, pero me parecen como de los mejores materiales que hay para aprender cuestiones de gráficas y porcentajes, cuestiones de estadística y de álgebra. Entonces, por eso les traigo estos ejemplos. Por ejemplo, aquí el promedio, pues si tenemos algunos datos, nos dice, en el círculo de estudio de Juriquilla, las edades de los integrantes son de 35, 40, 38, 41, 31, 28, 36 y 37 años. ¿Cuál es la edad promedio de los integrantes? Pues muy fácil, lo sumamos, tenemos el resultado y contamos cuántos son, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente dividir, ¿no? Y eso sería nuestro promedio. Esto lo escuchan en general, ¿no? O sea, desde que vamos desde que asistimos a la primaria, siempre, por ejemplo, nos calculan nuestro promedio, el promedio de rendimiento, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando trabajamos, revisamos promedios, cuánto podemos hacer en promedio en determinado tiempo, ¿no? Entonces es un dato que utilizamos de forma cotidiana, ¿no? Entonces aquí nos dice que una vez habiendo hecho esta división, el promedio de los integrantes de este círculo de estudio sería de 35.75 años, pero eso no puede ser así porque no hay algo que sea 35.75 años, sino que esto lo tenemos que transformar a meses, ¿no? Lo cual sería 35 años con 9 meses. Y eso es algo que a veces se tiene que hacer como una conversión o un redondeo, ¿no? Para obtener los promedios. La moda, aquí nos dice que hay situaciones donde el promedio no tiene sentido y es mejor establecer una moda. La moda es el dato que se repite más veces entre una lista de datos. Y aquí nos ponen un ejemplo también de la vida cotidiana, en donde nos dice que una persona vende calzado por catálogo y las medidas de los zapatos de sus clientas son las siguientes, ¿no? Un número de 3, 3,5, 4, 4, 3,5, 4, 4, 2,5. No tendría sentido que esta persona utilizara un promedio porque le saldría, imagínense que estos son los números que suelen comprarle sus clientas y que ella sacara un promedio. No tendría sentido porque le daría un número que probablemente ni siquiera exista en talla de zapato y que a lo mejor nada más se queda como a la mitad. Es un número que está como a la mitad de lo que le piden en general, ¿no? Entonces, por eso no, en ciertos casos no utilizamos promedio, sino que utilizamos moda, o sea, el número que más veces se repite, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo que en este caso la moda es 4, porque pues es el número que más se repite. Cuando ella compra zapatos, compra más del número 4, pues tiene mayor posibilidad para venderlos. Imagínense que ella sacara un promedio, se equivocaría. A lo mejor le saldría 3,5. Y del 3,5, pues hay menos probabilidad de que venda ese número, ¿no? Entonces, para ella le sirve la moda, o sea, considerar la moda. Esos son ejemplos pues muy sencillos, se dan cuenta, pues nosotros utilizamos la estadística en todo momento para nuestros negocios, todo,
pero en general para lo que nos sirve es para tomar decisiones, ¿no? Que tengan un mejor fundamento. Finalmente, la mediana es otro dato, ¿no? Que se encuentra en el centro de la lista de los datos cuando se ordenan de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí les dan un ejemplo también. En la tienda Esperanza, ¿no? Se ofrecen uniformes industriales de diferentes precios. Y si se dan cuenta, los precios ya están ordenados de menor a mayor. Y les están diciendo, en esta lista de datos, la mediana es de 130, porque es el número que está a la mitad justamente. Y por eso la mediana siempre se divide entre dos. Cuando este ejemplo, pues tiene un número impar, ¿no? Entonces podemos saber que la mediana es esta. Sin embargo, a veces nuestros datos nos salen pares y ahí hay que hacer una división y un promedio, ¿no? Entonces le dicen, cuando el número de datos es par, se toman los dos datos del centro y se promedian. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos aquí, pero nada más con un par de datos, ¿no? Entonces, la mediana siempre van a ser datos que estén ordenados. Y así lo podemos identificar. Aquí nos dan un ejemplo también muy, muy sencillo. La tienda ofrece uniformes cuyo costo es de 90, por lo que la lista de datos es de 90, 96, 125, 130, 200 y 250. En este caso, lo que tenemos que hacer únicamente es sumar y dividir para que nos salga un promedio cuando los datos son pares, ¿no? Cuando son impares, pues nada más elegimos el de la mitad, ¿no? Pero cuando son impares tenemos que dividir. No sé si haya dudas hasta el momento y si no podemos seguir avanzando. A veces pareciera que es un poco, pues que no tiene mucho sentido dar este tipo de ejemplos que son tan sencillos, pero a veces hay confusiones ya cuando se desarrollan las actividades. Es por eso que lo vuelvo a reafirmar. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando si no hubiera dudas. Aquí sí quiero dedicarle más tiempo. Sí, dice Elizabeth que parece fácil, pero que después saldrán. Efectivamente, porque en la actividad integradora número 3 se llama En mi opinión, y ahí hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Déjenme compartirles. Déjenme compartir. No sé si ya están. Sí. Sí, ya están viendo mi pantalla de prepa en línea, ¿no? Ok, vamos a la actividad integradora número 3, que es En mi opinión. Y les están, en realidad es sencilla, pero sí es muy talachuda, o sea, hay que irse ahí paso por paso. Les están diciendo que es una actividad que se va a entregar en Excel. Ojo con eso, era lo que les estaba comentando. No se va a entregar en Word, no se va a entregar en PowerPoint, no. Se va a entregar en Excel. Y lo primero que tienen que hacer es obtener la información. Entonces les están dando un link que ustedes se dan cuenta, si lo aprietan, pues los dirige a una presentación y también les da las instrucciones de lo que tienen que hacer, ¿no? Les dice que ustedes tienen que revisar este documento que se llama Perfil Internauta Mexicano.
tienen que ubicar la información referente a género, nivel socioeconómico, edad y zona. Aquí hay un error. No es género, es sexo. Yo ya se los comenté desde la sesión pasada. Para fines estadísticos se pide saber el sexo, son hombres o mujeres. Si fuera género, sería una infinidad de información, porque pues las personas se identifican con géneros no binarios, hombres, mujeres, hay una infinidad de formas de identificarse. Entonces, aquí me parece que hay un error, pero lo que sí les da es el sexo, ¿no? Y les dice que con esta información pueden crear rangos de edad para saber cuántas personas hay de cada uno de estos rangos de edad. Entonces, si ustedes abren su página de Excel y copian y pegan esta tablita, ya no tienen por qué estar pasando dato por dato. De hecho, hasta se las pasa con el mismo formatito. Entonces, abran su Excel y copien y peguen esta tablita, ¿no? Y después les está diciendo que no es lo único que van a hacer, sino que también tienen que poner otra tablita, que es esta, en donde está el rango de edad, número de personas, la frecuencia absoluta, la acumulada, y tienen que obtener datos como son la mediana, la media, la mediana, la moda, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, y también les hace unas preguntas que cuya respuesta debe de tener una extensión mínimo de 5 renglones. Ah, no, miento. Aquí les está diciendo que debe de ser media cuartilla, que primero lo deben de desarrollar en Word y que posteriormente lo deben de pasar a Excel. O sea, que no van a entregar un Word, ¿no? Entonces, es una actividad, pues sí, muy talachuda. Pero vamos a ver. Déjenme compartirles en mi pantalla. Este es el documento que tienen que revisar. Entonces es un documento que les da información acerca de el perfil que tienen las personas que utilizan el internet aquí en México, ¿no? Entonces les están diciendo ciertos datos que son importantes en la estadística. El universo es la población de usuarios de internet. Aquí les presenta el error muestral, o sea, las veces que se pueden equivocar de cada determinado número que presentan, y es pues bajito, ¿no? Porque siempre hay errores de cómo se capta la información, o que las personas respondan mal. Entonces siempre hay un error que se puede cometer, ¿no? No es al 100%. La estadística siempre muestra ciertos errores, no va a ser 100% confiable, ¿no? Pero hay confiabilidad bastante alta, ¿no? La muestra que les está diciendo que son 1968 personas que se tomaron, y estas 47 son, estas 470 son los reemplazos de la muestra, ¿no? Es decir, que si no encontraron a las personas que necesitaban con estas características, las reemplazaron con estas otras 470. Pero el dato que a ustedes les sirve es el de 1968, que va a ser su N, ¿no? Va a ser su población con la que estén trabajando. La metodología que les indica que es una encuesta que se autoaplicó de forma digital, es decir, que se les dio el link y que las personas llenaron el cuestionario que les enviaron, ¿no? Entonces aquí les está diciendo que tienen que buscar el dato de nivel socioeconómico, edad y zona, ¿no?
Entonces eso ya lo tienen que ubicar ustedes aquí en Entonces aquí lo que nos sirve, aquí como les comento, yo creo que esto está mal, aquí tiene que decir sexo porque nada más está dividiendo entre dos, hombres y mujeres. Cuando es género hay una división muchísimo más amplia, ¿no? Aquí les está dando la edad, pero les está dando porcentajes y les está diciendo dónde viven las personas a las que consultaron y también les está dando porcentajes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Permítanme. Aquí está. Entonces, yo lo que hice para desarrollar este ejemplo fue abrir mi Excel y copié y pegué la tablita y me sale esto, ¿no? O sea, no tienen que modificarle, no tienen que modificarle nada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No viene ahí el nombre de quien se conectó y que nos escribió. Solamente vienen números, pero buenas noches. Si me puedes escribir tu nombre ahí abajito en el chat, te lo agradecería mucho para poderte identificar. Entonces nos está diciendo que aquí lo que queremos saber es el número de personas que hay por rango de edad. Ah, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, Oscar. Cualquier duda, puedes hacer uso de tu micrófono o me puedes mandar un mensajito, ¿no? Por el chat. Entonces aquí les están pidiendo que de los determinados rangos de edad que hay aquí, les digan cuántas personas hay. Sin embargo, en la tablita se presentan solamente porcentajes. Entonces, tenemos que convertir estos porcentajes a números. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para convertir estos porcentajes a números? A ver, por el chat o por micrófono, si es que se acuerdan. Eso ya lo revisaron en sus clases de matemáticas que tuvieron aquí en prepa en línea y también desde la secundaria. No más, desde la primaria. Cuando queremos convertir un porcentaje a números, ¿qué hacemos? A ver, participen. Si, por micrófono o si les da pena, por un mensajito. No se preocupen si ahorita nos equivocamos. ¿Cómo convertimos este porcentaje en un número? Ya ven, ya no quieren participar. Ay, aquí está la participación. Dividiendo. Sí tenemos que dividir, pero también tenemos que multiplicar. Y para eso tenemos una fórmula que es la dichosa regla de 3, en donde si conocemos 3 datos, podemos sacar un cuarto, ¿no? O sea, podemos conocer un cuarto dato que desconocemos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que conocemos? Hay algo que que siempre vamos a utilizar, que es el 100%, ¿no? Y ese es uno de nuestros datos. Otro de los datos que conocemos es que hay un 12% de personas entre los 6 y los 11 años. Y hay otro dato que también conocemos y que nos lo dieron. Déjenme regresar aquí. Ok, déjenme regresar aquí. Que nos lo dieron aquí. En la ficha metodológica nos dijeron cuál es la muestra. Entonces nosotros sabemos que el total de personas que entrevistaron es de 1960
68. Entonces ya tenemos 3 datos y podemos sacar un cuarto dato, ¿no? Entonces, déjenme regresar a mi presentación. Entonces, esta es la regla de 3. Entonces, ya sabemos que tenemos un porcentaje que siempre va a ser del 100. Tenemos n, que es nuestra muestra, que es de 1968, y tenemos que de 6 a 11 años tenemos un 12% de personas. Entonces aplicamos nuestra regla y se darán cuenta que yo lo hice, háganlo todo en Excel, es súper fácil. Entonces yo puse aquí el porcentaje y el dato que voy a necesitar de n. Y aquí en el rango, bueno, esto no lo hice, esto ya se los dan, pero en el rango de 12 a 17 yo le puse aquí adentro de la celda, le puse un igual para poder multiplicar y dividir y obtener el dato que me hace falta, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la regla de 3? Es muy sencillita. Este es el dato que desconocen, es igual a no, perdón, este es el dato que desconocen. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicieron, aquí no le puedo mover porque es una presentación, pero sí les quise presentar la fórmula, ¿no? Si conocemos el porcentaje total, si conocemos n, déjenme hacerlo en déjenme hacerlo en la calculadora. Entonces, nada más es cuestión de tenemos un 100%, queremos conocer el 12%. ¿Cuánto es el 100%? El 100% es nuestra n, ¿no? Es el total. Entonces, lo que hice fue multiplicar 12 por 1968 entre 100. Y ahí le sale 236.16. Ese punto 16 ya no se pone porque obviamente no puede haber punto 16 personas, se tiene que redondear y para eso hay una tablita, ¿no? Si ustedes obtienen por debajo de punto 50, redondean para abajo, y si es de punto 51, redondean para arriba. Entonces, por ejemplo, en el rango de edad de los 12 a los 17 años le sale 275.52. Entonces tendríamos que redondear para arriba, ¿no? No sé si me explico. Eso es lo que tienen que hacer para cada una de estas. Transformar estos porcentajes en números de personas. Y eso es lo único que les está pidiendo que hagan para este caso de la primera tablita. En realidad es muy sencillo, lo pueden hacer con la fórmula en Excel, pueden situarse, ponerle un igual, ponerle los datos. Por ejemplo, aquí en mi fórmula, este 14 es este 14 de aquí, multiplicado por D5, que es esto, y dividido entre 100. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que hacer para desarrollar esta tablita. No sé si haya dudas. Bueno, si hay dudas me van comentando.
¿Qué más tienen que hacer? Una vez que ya obtuvieron todos estos datos de aquí, yo no los puedo desarrollar porque si no estaría dándole la respuesta de toda la actividad, pero una vez que ya tienen todos estos datos de aquí, van a desarrollar la tabla número 3. Esta tabla número 3 igualmente la pueden copiar y la pueden pegar al Excel y les va a salir así desde las instrucciones. La pueden cortar y la pueden pegar. Entonces, les está diciendo, ojo con esto, en las instrucciones, para esta primera tabla sí se puede quedar así este rango de edad. Pero para esta segunda tabla yo les aconsejo que pongan en 2 celdas diferentes los rangos de edad. O sea, de 6 a 11, de 12 a 17, para que puedan hacer la multiplicación. Entonces les está diciendo cuál es el número de personas que hay, pero aquí ya debieron de haber redondeado los datos que obtuvieron en esta tablita. Ya son números cerrados. Aquí, por ejemplo, es 236, porque ya lo habíamos redondeado. Y aquí se obtuvo 275, pero aquí ya redondeado sale 276. ¿Ok? Porque no puede haber media persona o un cuarto de persona, ¿no? Deben de ser números absolutos porque son personas, ¿no? ¿Qué les está pidiendo? La marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, y les está pidiendo, esto no se los está pidiendo, pero lo tienen que desarrollar, porque si no, no van a poder sacar estos datos de aquí. Les está pidiendo la media, la mediana y la moda. En uno de sus recursos de la semana viene una tablita exactamente como esta, en donde les enseña cómo se saca la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta es lo mismo que el número de personas, ¿no? La frecuencia acumulada únicamente tienen que ir sumando. Aquí esta primera va a ser la misma, pero esta segunda va a ser esto más esto, les va a dar la frecuencia acumulada. La marca de clase, acuérdense que únicamente tienen que dividir este número y así es como la van a obtener. Y todos estos demás datos de la media, la mediana, la moda, son fórmulas que aparecen en los recursos de su semana y que ustedes también tienen que desarrollar. Pero esto es sencillo por si ya obtuvieron estos datos de aquí. Entonces tienen que ir pasito a pasito desarrollando esto y al final estas medidas de tendencia central tienen que utilizar una fórmula, que son las que vienen en los recursos de la semana. Yo les recomiendo que en su Excel primero pongan su carátula, tablas, las respuestas y luego la opinión, que es de media cuartilla. Porque en las instrucciones nada más les piden tres pestañas, pero les haría falta la carátula. Entonces, no sé si tengan dudas. Yo no lo puedo desarrollar ahorita. Primero, por razones de tiempo, y segundo, porque les daría las respuestas, porque tenemos muy, muy poquitos datos. Pero me parece que con el ejemplo que ya les puse, pudieran desarrollar sus actividades sin ningún problema. De todos modos, si tuvieran dudas, de que no supieran de dónde sale algún dato, o si les quedó duda de esto, de redondear los datos,
me pudieran consultar también. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. En general, la otra vez que utilizaron fórmulas, lo hicieron bastante bien en la actividad integradora 1, pero creo que algunas personas hicieron nada más la fórmula. Yo les recomiendo mejor utilizar Excel, porque a veces lo hacen en calculadora científica y por algunos decimales, pues la computadora, los paquetes como Excel son más precisos, ¿no? Aquí nos pregunta Lisbeth, ¿en la opinión podemos hacer un cuadro de texto y le escribimos ahí? Sí, sí, efectivamente. Lo que te recomiendan en las instrucciones es que primero hagas lo hagas en Word para ver que sea media cuartilla, o sea, media hoja, y que ya después lo pases a Excel en esta pestaña que se llama opinión. Vamos a revisar las preguntas. Déjenme ver. Porque hay unas preguntas de reflexión que tienen también que contestar. Y les están preguntando, en promedio, ¿qué edad tienen los mexicanos con un perfil internauta? Y ahí recuerden que les acabo de explicar cómo se obtiene el promedio. Y les están preguntando, de acuerdo con los resultados, ¿es más probable que interactúes en Internet con una persona mayor o menor de edad? Y para eso, pues, nos sirve saber cuál es la moda en estos datos, ¿no? Que están aquí. Bueno, esas nada más son preguntas así, pero deben de desarrollar algo, pues, muchísimo más, elaborado y reflexivo, que es acerca de la relación que encuentran entre los resultados del estudio con los problemas de interacción en redes sociales como ciberbullying o grooming, ¿no? Y por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística. Entonces, para eso nos sirve, déjenme pasarme otra vez a esto, para eso nos sirve este estudio. Si se dan cuenta, así solamente son datos, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar variables y pueden saber, por ejemplo, que la población entre 25 y 24 años es la que más se conecta a Internet, que las mujeres son las que más se conectan a Internet, ¿no? Esto pues de dónde son, ¿no? Aquí les dicen los dispositivos de conexión, los días en los que más se conectan las personas. En promedio les dice cuánto tiempo pasan las personas y el uso que hacen de el Internet, ¿no? Entonces, ¿creen que esto nos pudiera generar, por ejemplo, problemas de acoso? Por ejemplo, si vemos que hay un 12% de niños entre los 6 y los 11 años, pues para el uso de redes sociales se supone que hay una restricción, ¿no? Si son menores de 18 años no pueden usar ciertas redes sociales. Pero pues ya sabemos que pueden hacer trampa y que los niños se pueden meter y pueden encontrar ciertos datos. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que hay un 12% de niños entre los 6 y los 11 años, esto sería motivo para que probablemente alguien los pueda acosar. Eso es lo que les están preguntando, ¿no? En estas reflexiones que están haciendo, ¿no? ¿Qué relación encuentras entre los resultados con los problemas de interacción en redes sociales?
pues hay una buena cantidad de niños. Imagínense que los niños de esta edad, de este rango de edad, entre los 6 y los 11 años, se conectan igual que las personas entre 45 y 54 años. O sea que los niños se conectan muchísimo a Internet. Y para los niños hay muchísimo riesgo, ¿no? De que puedan ser acosados. Hay otra cosa, si les están diciendo que las mujeres se conectan más que los hombres, y sobre todo en rangos de edades de 25 a 34 años, probablemente las mujeres puedan sufrir acoso, ¿no? Acoso de cualquier, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esas son como las reflexiones que ustedes tienen que hacer a partir de las preguntas que se les están haciendo. A ver, voy a responder sus preguntas. Nos está diciendo Oscar que sí puede haber acoso. Claro que sí. Pues entre más pequeños sean y menos supervisión haya y menos información respecto de todas las problemáticas que hay y menos alfabetizados digitalmente estén los niños, es más probable que haya acoso y que haya un sinfín de situaciones, ¿no? O sea, ya sabemos que a través de internet suelen enganchar a los niños, pedirles fotos, un sinfín de problemáticas. Entonces, esa es la reflexión que ustedes tienen que hacer, ¿no? En esta actividad. Me voy a regresar a mi presentación. Ok. Para que revisemos la actividad integradora número 4, que se llama ¿Será verdad? Y aquí les piden primero que hagan una búsqueda en internet de noticias que contengan información estadística. Puede ser de tu comunidad, país o de organismos internacionales. Yo siempre les voy a recomendar que consulten INEGI, porque es la principal institución que genera indicadores estadísticos en México. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que utilicen INEGI. Si le ponen ahí en su buscador INEGI, les va a mandar a la página oficial, que es www.inegi.org.mx. Y ahí encuentran estadísticas de de todo lo que se les pueda ocurrir. Y son datos confiables. Aunque no lo parezcan de repente. Yo puse esta captura de pantalla de esta imagen que encontré en INEGI, porque aquí pone algo esto lo encontré en la sala de prensa de INEGI. Entonces, si le ponen en su buscador, no sé si le ponen en Google así, INEGI sala de prensa, les va a aparecer esta pantallita que me apareció a mí. Esta búsqueda yo la hice el 18 de enero, ¿no? Y les van a aparecer indicadores del sector manufacturero. Y algo que me pareció muy curioso es que presentan también una nota del 12 de enero en donde hay un documento de conociendo la industria de la cerveza, pero desde una mirada estadística. Entonces les está diciendo, por ejemplo aquí, les dan un dato. Por cada peso producido de bebidas alcohólicas, 65 centavos corresponden a la producción de cerveza. Esto quiere decir que lo que más se produce en México es cerveza, ¿no? Entonces, ahí ya les desarrolla todo el artículo, ¿no? Pueden revisar también datos, son datos de COVID-19 en México, y la plataforma es de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, ¿no? Que es una institución a nivel federal, es una institución confiable, y si ustedes le ponen así, COVID CONACYT, les aparece esta página en donde les dan información acerca de todos los casos que ha habido aquí en México.
Y no solamente los datos diarios, sino los datos acumulados, como la frecuencia acumulada que estuvimos revisando anteriormente, ¿no? Les da los datos acumulados, les da las defunciones, les da los promedios de edad, les da los rangos de edad, etcétera, ¿no? Y esta es una fuente, pues, confiable, ¿no? Hay otra fuente que yo suelo consultar mucho para ver las cuestiones de pobreza en México, y es la página del Coneval. Entonces, si ustedes se meten a esta página, también les va a dar información acerca de la cantidad de personas pobres que hay en el país, en su estado o en su municipio. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo bien, bien bonito de eso. Entonces, esta es la búsqueda que ustedes tienen que hacer, pero ustedes la tienen que hacer del tema que a ustedes les interese. Pero no estaría mal que le echaran un ojito a la página de INEGI o a esta página de COVID para que vieran un poco cómo está el panorama, ¿no? Ahora, ¿qué les están diciendo? Recopila la información de tu búsqueda de al menos 5 fenómenos naturales y de 5 procesos sociales. Y tienen que armar una página, una hoja de cálculo como esta, en donde tengan que poner el encabezado de la nota. Por ejemplo, aquí sería indicadores del sector manufacturero, o presentan documento conociendo la industria de la cerveza, o COVID-19, ¿ok? El enlace, que no es más que esto que está aquí, o sea, copiarlo, ahí sí, copiarlo y pegarlo tal cual. Información sobre los autores de la página o la fecha de publicación. A veces no tiene autores, por ejemplo, de INEGI no tiene autores, de hecho, ninguna de estas tiene autores. Los autores son las instituciones, en este caso CONACYT, en este caso INEGI, en este caso Coneval, pero sí tienen fechas, ¿no? Aquí dice que es del 18 de enero, esta es del 12 de enero, y esta se va actualizando todos los días. Entonces, la fecha es cuando ustedes la consulten, ¿no? Les dicen que cuál es el contenido que presentan. Esto es, pues, como la idea principal del texto. Les están preguntando también si es el tipo de fenómeno, si es un proceso social o un fenómeno natural, si la página es confiable, y escribir por qué. Ahorita les voy a enseñar eso de la confiabilidad de las páginas. CONACYT, no, es CONACYT, te lo escribo en el chat. Y Coneval, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Así aparece. Si le pones en tu buscador de Google, ahorita, déjenme ver si me da tiempo. Sí, sí me da tiempo. Les enseño cómo. Déjenme regresarme. Aquí. Esta es la página. Ok. Esta es la página. Se llama Datos COVID-19 CONACYT.mx. Pero si le pones ahí en Google COVID CONACYT, te va a salir esto. Entonces aquí se pueden dar cuenta de los casos confirmados. Hay más hombres que mujeres, ¿no? Pueden ver cuántas defunciones hay. Y por estado les dice cuántos casos hay. Y todas estas fuentes, pues obviamente son confiables, ¿no? Miren, aquí les presenta toda la estadística de cuántos se han enfermado en enero, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, cuántas personas se han muerto. Aquí les presentan los rangos de edad. Si se dan cuenta, esta es una gráfica de distribución normal, como la que vimos en la semana número 1. De 0 a 4 años,
casi no se han muerto niños, ni personas de entre los 90 y los 94 años, pero sí está muy concentrado en las personas de entre 35 y 44 años. Es una gráfica de distribución normal, ¿no? Aquí podemos ver nuestros datos. Y aquí les dice si son hombres, si son mujeres. Le pueden echar un ojo, está súper interesante para que se mantengan pues con mucha información respecto de lo que está sucediendo. Pueden ver la semaforización de cada estado y pueden descargar la información. Entonces, eso es algo que les recomiendo utilizar, ¿no? Hay otra página que me gusta mucho, que es esta de Coneval, que nos da información acerca de la cantidad de personas en condición de pobreza, por ejemplo, de personas cuyas viviendas son de piso de tierra, de techo endeble, varias condiciones que hacen que las personas se encuentren en condiciones de pobreza. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien rapidísimo. Por ejemplo, aquí aquí, si ustedes quisieran saber, a ver, díganme su estado o su municipio, mejor, su estado y municipio. A ver, ahí en el chat, estado y municipio. A ver, Aguascalientes, Aguascalientes. A ver, Aguascalientes, municipio, Aguascalientes. Aquí hay una sección que dice ve a indicadores, que serían como las variables que nosotros utilizamos, ¿no? Ahora, ¿qué queremos saber? ¿Cuántas personas en condición de pobreza hay? Le damos ahí y aquí ya nos va a aparecer. Y nos dice que en Aguascalientes, el 26.1% de las personas se encuentran en condiciones de pobreza. Esto equivale a 224.949 personas, ¿no? Esto es un porcentaje y esto es la cantidad absoluta de personas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la estadística la utilizamos para todo. A ver, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Aquí buscamos Ciudad de México, Alcaldía, Cuauhtémoc. Y vamos a ver. Pobreza. Situación de pobreza. Y aquí ya nos aparece. Y aquí dice que el 16% de las personas de esa alcaldía se encuentran en condiciones de pobreza. Eso representa a 74.685 personas. Si hacemos una comparación, pues en la alcaldía de Cuauhtémoc hay menos personas en condiciones de pobreza, en porcentaje y en absoluto, que en Aguascalientes, ¿no? En Aguascalientes hay más personas en condiciones de pobreza. Entonces, si se dan cuenta, pues la estadística nos sirve para absolutamente todo lo que queramos saber. Y ustedes pueden meterse a esta página para responder su tablita. Y ya nada más quiero compartirles algo acerca de esto. Les están preguntando si encontraste fuentes confiables o de poca credibilidad, ¿a qué crees que se deba? Y cómo impacta en tu vida consultar información de fuentes confiables o fidedignas. Por ejemplo, esto que consultamos de la página de CONACYT COVID,
pues es una fuente confiable, ¿no? Porque se está nutriendo de información que da la Secretaría de Salud y los sistemas de salud a nivel estatal, ¿no? Pues es la información más confiable que tenemos. No es lo mismo que nuestra vecina nos diga que, no, pues no sé cuánta gente ya se murió. La otra vez leí un comentario terrible, en donde alguien decía que todas las personas a las que se les había puesto las vacunas en el Reino Unido se habían muerto. Pues eso obviamente es una mentira, ¿no? Para eso no sirve la estadística, sí, para meternos a ver los datos y para saber que si es cierto o no, ¿no? O sea, es como si nos dijeran, no, pues aquí en México ya hay cerca de 1 millón de personas muertas. No, claro que no, métanse y vean cuántas personas hay, ¿no? Toda esa información está disponible y son fuentes confiables. ¿Cómo podemos identificar que una fuente es confiable? Hay varios datos. Esta es la prueba de confiabilidad que yo suelo aplicar en otros módulos, pero ustedes pueden saber si una fuente es confiable si viene el nombre del autor o de la organización o institución que está respaldando la información, si presenta fuentes adicionales en las cuales se basó para publicar esa información, el dominio de la página, ¿no? Por ejemplo, las páginas que son confiables no presentan, ¿cómo se llama? Publicidad, ¿no? Son, por lo general, páginas sin fines de lucro, ¿no? Imagínense que se metieran a la página de la Secretaría de Salud y que les apareciera ahí un comercial de que les quieren vender algo. Eso no es confiable. Eh, También tienen que ver la actualización, tienen que ver en qué fechas se publicó, la estética, el diseño. Si es un blog, por ejemplo, que tiene faltas de ortografía, de sintaxis, pues obviamente no, eso no puede ser una fuente confiable. Una fuente confiable jamás va a tener errores ortográficos o de sintaxis, ¿no? Ejemplos de páginas confiables, pues las que sean de las universidades, de institutos de investigación, de instancias de gobierno, como CONACYT, como la Secretaría de Salud, de organismos internacionales, ¿no? Como el Banco Mundial, UNESCO, de revistas científicas. Ejemplos de páginas no confiables, pues los blogs, todos los blogs que se encuentren, a mi parecer, no son confiables. Wikipedia no es una fuente confiable. Y estas que les gusta luego consultar mucho, como el Rincón del Vago y Buenas Tareas, todo eso, obviamente, eso no es confiable, ¿no? Entonces, aquí en su tablita ustedes tienen que llenar si la fuente es confiable. Pues no es confiable porque, por ejemplo, aquí en este ejemplo que les dan, ¿no? Que hacen un ranking de los mejores panes de muerto. No, pues es imposible hacer una muestra de eso, ¿no? Estarían probar todos los panes de muerto que hacen en todas las panaderías de todo el país para saber cuál es el mejor. Entonces, pues eso no es una fuente confiable, ¿no? Y además es algo que difícilmente se podría medir y eso es muy subjetivo porque depende del gusto, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es todo lo que ya les presenté, cómo se mide la pobreza, las cuestiones económicas, las cuestiones de salud pública, todo eso está en fuentes, ¿no? Y aquí ustedes tienen que argumentar por qué la fuente es confiable o no es confiable, ¿no? Pues no es confiable porque eso difícilmente se puede medir o porque no demuestra de dónde obtuvo sus datos, ¿no? O sí es confiable porque presenta la información, se sabe cuál es la fuente, describe su metodología, hace una comparación entre los diferentes estados, etcétera, ¿no? Entonces ustedes aquí tienen que responder y se pueden auxiliar de esta tablita de cómo se identifica una fuente confiable. Esto proviene de un artículo que también pueden descargar, en donde les explica qué es una fuente confiable y cuál no.
No sé si hay dudas. Aquí les presento otros datos, ¿no? Acerca de la desinformación, que también es como una prueba, ¿no? Es clara la fuente de donde se obtiene la información, la fecha, el sitio. Muy bien, dicen que ninguna. Recursos recomendados para realizar la actividad integradora número 3. Les recomiendo este video de un asesor que va desarrollando paso por paso la actividad, pero con otros datos, ¿no? O sea, no es que se ponga a desarrollar la actividad que ustedes van a hacer. Lo hace paso por paso, pero son otros datos, entonces se pueden guiar. Aquí es un video que yo hice en donde les explico cómo buscar fuentes confiables. Es de la semana número 1, pero los primeros 20 minutos les sirven para saber cómo hacer esta búsqueda y cómo identificar que nuestras fuentes son confiables. Y este tercer recurso es un libro de INEA, que fue de donde tomé los ejemplos para sacar el promedio, la moda, la mediana, ¿no? Aunque sea de la secundaria, es un recurso súper, súper útil, porque también va muy así, paso por paso, cómo obtener cada uno de los datos. Si alguien no aprende algo ya con estos libros de INEA, es porque ya no va a suceder. Yo se los recomiendo muchísimo para aprender, por ejemplo, álgebra. Son muy buenos materiales. Y en esta ocasión, pues para aprender algo de estadística, ¿no? ¿Dudas, preguntas, inconformidades? Yo les voy a hacer también otro video para explicarles algunas cuestiones en las que vea que que se van como atorando, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues si no hubiera, les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar a la sesión. Vean los videos que les recomiendo, la verdad que son muy buenos. Más recursos como el de matemáticas. ¿Para qué temas? Porque, por ejemplo, de INEAD hay de todos los temas que te puedas imaginar, así de biología, de español, y son muy buenos. Yo los conozco todos, he trabajado mucho con esos materiales y hay personas que llevan muchísimos años sin estudiar y que lograron aprender muy bien álgebra, por ejemplo, porque va así paso por paso, fracciones y porcentajes. También es un libro muy bonito que tiene INEA. Si te metes a la página de INEA y ves los recursos que tiene disponibles, ahí te salen todos sus libros. Son muy buenos, pero depende de qué tema quieras. Así es que si me indicas de qué tema, pues te puedo compartir material adicional. Y bueno, si no hubiera más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar y nos estamos viendo la siguiente semana. Si tienen dudas, me pueden escribir al mensajero de la plataforma para que les auxilie con la realización de sus actividades. Probabilidad. Yo creo que viene ahí. Viene lo de probabilidad viene aquí en este libro que les estoy recomendando. Voy a ver si esta semana sí me deja la plataforma de prepa en línea subir mi presentación. No sé por qué no sé por qué no me dejó la semana pasada. Hubo ahí como una falla técnica y no me dejó. Pero si no, en el foro de novedades les voy a copiar y pegar estos links para que los puedan consultar. ¿Ya? Muy bien. Pues que descansen. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchos saludos.